Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Curar, este humilde espacio, como dice el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, donde intentamos llegar a sus hogares para llevar algo que valga la pena, que por lo menos pueda prevenir antes que lamentar. Pero para hacerlos, ustedes tienen que permitirnos el honor, el privilegio de dedicarnos su tiempo y dejarnos entrar a sus hogares y formar parte de la familia. Muchísimas gracias. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y en los hombres, la mortalidad por cáncer es mayor que en las mujeres. Y aunque los avances científicos están logrando que estas cifras disminuyan en ambos sexos, no obstante, aunque el cáncer afecta a todos los seres humanos, existen algunos tipos de cáncer que son mucho más comunes en hombres que en mujeres. Esa es una realidad. Y hoy en el Arte de Curar vamos a conversar con el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano oncólogo, que tiene su consultorio en el Centro Médico UCE precisamente sobre la prevención del cáncer de manera general y en manera particular en los hombres, ya que como ustedes saben, las mujeres en eso somos un poquito más cuidadosas y desde cierta edad comenzamos a ir a la ginecóloga, comenzamos a ir a hacernos nuestro asunto de chequearnos las mamas por el cáncer de mama y tomamos las muestras para el Papá Nicolau, mientras que muchas veces los hombres no van, sino que los llevan. Y eso es una situación que se da más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. Así que vamos a entrar inmediatamente en materia con el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano oncólogo con su consultorio en el Centro Médico UCE, el cual gentilmente accedió a darnos su tiempo y venir aquí a compartir con el Arte de Curar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Doctor Castillo, vamos a entrar inmediatamente en materia. Como dijimos en la introducción, según la OMS, el cáncer es la principal causa de mortalidad en la Tierra. Y mueren más hombres que mujeres, según las estadísticas. En su consultorio, ¿esa es la realidad? Sí, realmente es así. El cáncer constituye, según las estadísticas mundiales, se afectan alrededor de 20 millones de personas al año, según las estadísticas de Globocan del año 2020, y esa cifra va en aumento. Y la cantidad de personas que fallecen, alrededor de 10 millones de personas, o sea que son datos bastante importantes en materia de salud. Constituye de por sí una pandemia real esto del cáncer, y que lamentablemente, como usted lo dijo, a pesar de todo el esfuerzo por parte de la ciencia, estas cifras siguen en aumento. Si bien se ha logrado mejorar la sobrevida en algunos tipos de cáncer, pero lamentablemente continúa en aumento la incidencia de la mayoría de los cánceres que conocemos. Y como decía, la situación de que son más los hombres que las mujeres. En su consulta como oncólogo, ¿se cumple esto también? Sí, realmente es así. A pesar de que el cáncer de mama es el cáncer más común, más frecuente, incluso sumando los que afectan a ambos sexos, sigue siendo el cáncer de mama el de mayor frecuencia. Bien, pero los otros cánceres, la incidencia es mucho mayor en hombres. Cuando hacemos la sumatoria vemos que el 52% de los cánceres afectan al hombre. Y en cuanto a la mortalidad también, el 55%
de las muertes por cáncer es en el sexo masculino, y eso lo podemos ver también en nuestras consultas. O sea, que se cumple aquí en República Sí, sí. Dominicana esa consulta. Usted decía que el 50%... Incluso el cáncer de próstata, que a nivel mundial no ocupa el primer lugar, aquí sobrepasa el cáncer de mama, según estadística del 2020. Sí, dice que es el cáncer de próstata, según lo que yo investigué, Sí. de eso vamos a hablar dentro de un ratito cuando pasemos de lo general a lo particular, dice que es el número 1. Decía yo, doctor, que usted decía que 40 millones, ¿cuántos millones eran los afectados al 20 año? millones. Que 20 millones, sí, perdón, 20 millones de personas. nuevos casos al año. De nuevos casos al año, y que 20 millones morían. 10 millones aproximadamente. 10 millones 10 millones de aproximadamente, o personas. sea que es casi el 50%. Sí, así es. Doctor, vamos, como decíamos al principio, después de haber dado estos datos estadísticos sumamente ilustrativos de la alarmante realidad, vamos a decirle al público, porque la gente dice cáncer, 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 y alguien me preguntaba, pero sería bueno que el doctor explicara qué es el cáncer, qué es lo que pasa, qué es lo que lo produce. Bien, realmente el término cáncer no es el que define a esta enfermedad, sino el término correcto sería de neoplasia maligna en el caso para designar a los cánceres. Y se trata del crecimiento de un nuevo tejido que adquiere características que le permiten multiplicarse, o sea, las células empiezan a proliferar sin un control por parte de nuestro organismo y adquieren la capacidad de infiltrar los tejidos que están a su alrededor y de dar metástasis. Entonces el cáncer se define como el crecimiento anómalo de un nuevo tejido, pero proveniente de nosotros mismos. Son células de nuestro propio cuerpo que tienen un cambio en su ADN, y esto hace que empiecen a proliferar, a multiplicarse sin control. Entonces se hacen básicamente autónomas. Ya. Esos cambios genéticos, esos cambios así desordenados que promueven que las células se conviertan en cancerosas, ¿tienen un componente genético o podrían tener un componente genético? Sí, realmente el componente es genético, no necesariamente hereditario. Todas nuestras células, o la mayoría de las células de nuestro cuerpo, se multiplican, nacen, se multiplican y mueren. Bien, entonces durante ese proceso, las células, para multiplicarse, hay una duplicación también de su ADN. Entonces, el daño básicamente es en el material genético, que puede ser de forma adquirida, cuando por factores externos o propios de nosotros se daña, se lesiona el tejido, entonces eso afecta el ADN, pero puede ser también de manera hereditaria, genético por hereditario, cuando heredamos una de esas mutaciones, uno de esos daños en nuestro código genético, que hace que esa persona entonces tenga una mayor predisposición a padecer de cáncer. Pero afortunadamente ese tipo de cáncer que es hereditario, genético hereditario, no es tan común como el cáncer esporádico, que es el que ocurre en cualquier persona sin que tenga un factor hereditario. Ya, o sea, doctor, que el cáncer puede haber en el ADN de una persona predisposición porque algún familiar padeció de cáncer, pero también puede adquirirse porque uno se ponga en contacto con esos agentes cancerígenos. Así es. Que pueden producir el cáncer. Sí, esos efectos, esos agentes carcinogénicos, o sea, que promueven e inician un cáncer, son los principales causantes
de la mayoría de los cánceres que conocemos. Y uno de los más estudiados y más conocidos son los relacionados con el tabaco, con el uso del cigarrillo, ya que se han identificado aproximadamente 50, 70 sustancias ya clasificadas como carcinogénicas. Y además que hay más de 3.000 sustancias que siguen en investigación en el conglomerado de compuestos que introducen en este mal hábito que es el cigarrillo. Ya, estamos conversando con el doctor Elvin Castillo Romero, que tiene su consultorio en el Centro Médico UCE y cuyo teléfono hemos estado poniendo y seguiremos poniendo durante todo el programa por si ustedes quieren acceder a sus servicios. En este segmento, doctor, el tiempo se nos terminó. Tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta, y es cuáles son los factores de riesgos y si existen también grupos de riesgos que puedan estar expuestos al cáncer. No se vayan, regresamos con el doctor Castillo Romero después de la pausa aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por estar ahí pacientemente esperando El Arte de Curar. Estamos conversando con el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano oncólogo del Centro Médico UCE, el cual está hablando con nosotros sobre el cáncer de manera general, y al final del programa, en los últimos 2 segmentos, lo dedicaremos al cáncer específicamente de los hombres, para el cuidado masculino de prevención del cáncer, ya que hace poco se celebró el mes de la preservación de la salud masculina, y además, dado que hasta ahora pues se ha visto que los hombres son estadísticamente más propensos a padecer cáncer y a morir de esa enfermedad. Doctor, dejamos en el aire que cuáles si existen grupos y factores de riesgos que estén más predispuestos a sufrir de cáncer. Sí, así es. Los factores de riesgo de manera general van relacionados con la edad, porque a mayor edad más expuestos nos vemos a esos agentes carcinogénicos que causan daño a nivel de nuestro ADN, además de la exposición a esos factores, que puede ser radiación, puede ser que es un agente físico, pueden ser agentes químicos, como con el consumo de tabaco, esa sustancia que ingerimos, el alcohol, también factores relacionados con el estado hormonal, en el caso de las mujeres con el cáncer de mama. La obesidad también se ve relacionada a la aparición de muchos tipos de cáncer, y el estilo de vida. El estilo de vida, la falta de ejercicio, tener una vida sedentaria, también influye bastante. Doctor, ¿y en la mujer la menopausia tiene algo que ver con el asunto del cáncer? ¿Tiene alguna relación? Sí, claro, hay una relación, porque con relación a la menopausia y el cáncer de mama, el cáncer de mama, su principal factor de riesgo es la exposición que tiene la mujer a sus propias hormonas, o sea, al estrógeno principalmente. Entonces, mientras más tardío tiene la menopausia la mujer, o sea, que se ve
más expuesta durante su vida a esos cambios hormonales, entonces el riesgo de padecer de cáncer de mama es mucho mayor. Y hay otros factores hormonales también relacionados con la exposición hormonal o la no exposición, que pudiera ser también un factor protector. Se habla mucho de amamantar para la salud del niño, por eso también influye de manera directa e importante en la mujer. Con cada embarazo y con cada 12 meses de lactancia que la mujer le dé a su bebé, le proporciona una disminución de riesgo de 12% por cada hijo. Qué bien, pero mire, ese fuera un dato que se debiera de tomar en cuenta para promover el asunto de la lactancia materna. Sí, claro. Porque la verdad que es increíble. Sí, increíble. Sí, los beneficios son tantos para la criatura como para la madre. Ya. Doctor, hay una pregunta que cuando publicitamos que íbamos a hacer este programa con usted, fue la que más se repitió. En diferentes vertientes, pero todas convergían en lo mismo. A veces a una persona le detectan que tiene cáncer y puede ser que tenga 2 o 3 cánceres diferentes a la vez, porque quizás ya son de los que no dan síntomas o es una persona que no se hace los tratamientos médicos de lugar cada año, como manda la ciencia después de cierta edad y ese tipo de cosas. Y 3 personas preguntaban que porque fue una cuestión que vivieron con familiares, que por qué era tan importante determinar cuál es el cáncer primario, porque cualquiera pensaría, bueno, si ya yo tengo 4 cáncer en 3, 4 sitios, pues no importa cuál fue el primero, pero me decía una señora que tuvieron una situación que incluso tuvieron hasta que mandar muestras y cosas a Estados Unidos porque era súper importante, según los facultativos, conocer cuál era el cáncer primario. ¿A qué se debe eso, doctor? Sí, lo que ocurre es que el cáncer de manera general no tiene un solo tratamiento. Existen diferentes tipos de protocolos, de esquemas de tratamiento, de medicamentos, esquemas de cirugía, de radioterapia para cada uno de los tipos de cáncer. Ya hay más de 100 tipos de cáncer. En un mismo órgano pueden surgir diferentes variantes histopatológicas y cada una tener un tratamiento diferente. Entonces, tomando ese ejemplo de ese paciente que probablemente ya llegó con una enfermedad muy avanzada, donde pudieron evidenciar tumores en múltiples órganos, uno de ellos es el primario, el que originó el problema, los demás son metástasis. Entonces, el tratamiento va dirigido al cáncer que lo originó. Entonces, precisamente por esa razón, se le hacen unos estudios moleculares que se conoce como inmunohistoquímica para determinar cuál fue el origen. Vamos a suponer que a uno de los lugares donde le tomaron la biopsia fue el hígado, pero la mayoría de los nódulos o tumoraciones malignas que aparecen en el hígado no son propias de ese lugar, sino que son metástasis, vinieron de otro órgano. Entonces, le toman la muestra, pero esa muestra tiene que ser analizada para determinar el origen y poderle dar el tratamiento específico. Si fuera un solo tratamiento para todos los cánceres, pues simplemente con saber que tiene cáncer, pues se iniciara el tratamiento, pero lamentablemente no es así. Cada cáncer tiene su tratamiento específico y también va a depender, es bastante complejo porque también va a depender de la etapa de ese cáncer. O sea que un mismo tipo de cáncer, dependiendo en la etapa en la que se diagnostica, va a tener diferentes modalidades de tratamiento. E incluso en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, hay diferentes variantes del mismo cáncer de mama que cada uno tiene un pronóstico diferente y se tratan
desde el punto de vista farmacológico de manera diferente también. Ok, o sea que en este caso entonces, si tiene por ejemplo un cáncer de pulmón, vamos a suponer, y ya ha hecho metástasis en 3 órganos distintos, el tratamiento que se da original es el que va dirigido al cáncer de pulmón. Así es. Y los otros 3, por vías de consecuencia, también van a recibir... Como son células descendientes de las que le dieron origen, van a responder también a esos tratamientos. O sea que de ahí era la importancia de determinar cuál es el original. Así es. Y supongamos, doctor, que sean diferentes, yo asumo que los cánceres tendrán diferentes formas de desarrollarse dependiendo en el organismo en que se encuentren. Si son, por ejemplo, así un cáncer originario y 2 o 3 metástasis, ¿cuál va a determinar también el originario, el nivel en que esté, 1, 2, 3 o como fuera? Se le llama etapa de la enfermedad. ¿A qué tan avanzada está el cáncer al momento del diagnóstico? Bien, el cáncer puede estar en una etapa local, o sea, en una etapa precoz que está iniciando, que es lo que conocemos como el cáncer en etapa 1. Puede seguir local en ese órgano donde se originó, pero ya tener un tamaño considerable, o dar metástasis a los ganglios linfáticos que están próximos. Ya se le llama eso enfermedad localmente avanzada y con diseminación regional, que sería etapa 2 y 3, y está la etapa 4, que es cuando es metastásico. La importancia de clasificarlo así por etapas es que eso nos predice el pronóstico, la sobrevida, y también nos instruye en cuál sería el tratamiento con el cual debemos iniciar. Vamos a seguir en este segmento porque ya los 2 que quedan los vamos a dar el tiempo para el asunto de los cánceres en hombres. Pero esta pregunta, doctor, ¿existen personas que sean más propensas que otras a sufrir de cáncer? O sea, que tengan mayor predisposición, además de lo genético. Sí. El hecho de que un individuo tenga una mayor predisposición viene casi siempre dado por lo genético, por lo hereditario o familiar. Las personas que tienen familiares cercanos afectados por cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Un ejemplo de esto es el cáncer de próstata, que tiene una relación muy importante con los antecedentes familiares. Pero ya la predisposición de fuera de lo genético viene más bien por agentes exógenos, o sea, por esos factores de riesgo que ya le mencionamos. Si una persona tiene varios de esos factores de riesgo, entonces ese individuo en particular, pues por estadística va a tener un mayor riesgo de desarrollar el tipo de cáncer relacionado con esos factores de riesgo. Claro. Doctor, en este tiempo, en este espacio de ahora, en este segmento, perdón, se nos terminó el tiempo. Cuando regresemos vamos a hablar específicamente en cáncer de hombre y en ver cómo cuidar la salud masculina. Ustedes no se vayan, regresamos con el doctor Castillo, el cual es cirujano oncólogo y con su consultorio en el Centro Médico UCE. Aquí en El Arte de Curar, de verdad que nos sentimos privilegiados con que ustedes nos dispensen su atención. No se vayan, regresamos después de la pausa. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos,
Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizados, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de FERSAN. Gracias por esperarnos aquí en El Arte de Curar. Para nosotros un honor, un privilegio que ustedes nos permitan entrar a sus hogares y permitirnos ser parte de la familia. Regresamos con el doctor Elvis Castillo Romero, el cual tiene su consultorio en el Centro Médico UCE y hoy ha tenido la bondad de dispensarnos su tiempo para hablar sobre el cáncer y de manera particular sobre el cáncer de hombre, lo que es la salud masculina. Doctor, como dijimos en el segmento pasado, vamos a comenzar ya en esta situación. Y la pregunta tiene una doble vertiente, la que viene ahora, y es, ¿cuáles son los cánceres más comunes en los hombres? ¿Y cuáles que sean, porque hay algunos en los hombres que son específicos de los hombres, como el cáncer de próstata, por ejemplo, pero hay algunos cánceres que pueden ser tanto de hombre como de mujer. En esos que son comunes a ambos sexos, ¿son más frecuentes en hombres o en mujeres? Más frecuente en hombres. El cáncer que junto al cáncer de mama son los más frecuentes, que es el cáncer de pulmón, este afecta casi el doble al hombre que a la mujer. Y es además uno de los cánceres más letales que conocemos. También con el siguiente cáncer en frecuencia y que afecta a ambos sexos es el cáncer colorectal. Y también afecta con mayor frecuencia al hombre. El hombre tiene un 25% más de riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto que la mujer. Y también la mortalidad de los pacientes con cáncer de colon y recto es mayor en el hombre que en las mujeres. Otros tipos de cáncer, como el cáncer de estómago, también tiene una mayor predilección por el sexo masculino, en mucho mayor proporción que en la mujer. El cáncer de hígado, el cáncer hepático, carcinoma hepatocelular, como se conoce como término médico, también es uno de los que con mayor frecuencia afectan a ambos sexos, pero se ve mayormente afectado el sexo masculino. Ya, o sea que si no fuese por el cáncer de mama y el cáncer, por ejemplo, de ovario y ese tipo de cosas que son específicos de las mujeres. A pesar de eso, el hombre padece más cáncer que la mujer. A pesar de sumando todos si sumamos todo de manera global, a ambos sexos, todos los cánceres, el 52% afectan a los hombres, a pesar de que el cáncer de mama es tan común. Yeah. Y la mortalidad también es mayor en el hombre. Doctor, el virus del papiloma humano, el cáncer que tiene que ver con el virus del papiloma humano, hay muchos mitos en torno a esto y uno de ellos es que fue una de las cosas que también me trataron, que mucha gente piensa que el virus del papiloma humano solamente le da a las mujeres. Así que por favor háblenos sobre el particular porque después que se hizo famoso este caso de Michael Douglas, el actor que tuvo virus del papiloma humano en la garganta, es cuando la gente ha comenzado a despertar y aún así a mí me discutían en preguntas de que el virus del papiloma humano era algo específicamente femenino. No, claro que no, es un virus que se transmite por vía sexual. Si la mujer lo tiene fue porque lo tuvo durante las relaciones sexuales con su pareja o con algunas de sus parejas si tuvo varias. Y
además de provocar cáncer de cuello uterino en la mujer o cáncer de vulva o vaginal, también el hombre puede predisponer al cáncer, no solamente de garganta, de la cavidad oral, sino también a nivel del pene. Puede provocar cáncer de pene, que no es tan frecuente como en la mujer, pero sí afecta a ambos sexos. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en cuanto a que solamente son específicamente de los hombres? ¿Cuáles son los 4 o los 5 más frecuentes a nivel mundial y a nivel de República Dominicana, si usted dispone de esos datos? Sí, claro. El más frecuente es el cáncer de pulmón, cáncer de colon, le sigue el cáncer de próstata en el hombre, pero propios del aparato reproductor masculino, que no va a afectar a las mujeres. Entonces, si lo tomamos de esa parte, solamente el más frecuente sería el cáncer de próstata. Ya los otros tipos de cáncer, como cáncer de pene o el cáncer testicular, no son tan comunes. En el caso del cáncer de pene constituye menos del 1% de las neoplasias malignas que afectan al hombre, al igual que también el cáncer testicular, y cada uno tiene factores de riesgo diferentes. En el caso del cáncer de pene, uno de los factores de riesgo tiene que ver con la higiene, con la exposición al virus de papiloma humano, también infecciones recurrentes a nivel del pene y del glande, como se le conoce a eso como balanitis. Y en el caso del cáncer de testículo se asocia bastante a cuando el niño nace y los testículos no descienden hacia la bolsa escrotal. Embriológicamente, durante nuestro desarrollo, los testículos se encuentran dentro de la cavidad abdominal, en la parte posterior de la cavidad abdominal, y en el momento que nacemos ya ellos han descendido y se colocan en el escroto, en la bolsa escrotal. Cuando esto no ocurre y se queda uno de esos testículos dentro de la cavidad abdominal o en el trayecto, tienen un mayor riesgo de luego degenerar en ese tipo de cáncer. Y el cáncer de próstata, que sí es bastante común y propio del hombre, pues uno de los factores de riesgo más conocido, además de ser hombre, es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. También el factor hereditario. Muchas veces si indagamos a un paciente con cáncer de próstata, vamos a ver que tiene algún familiar cercano afectado, que fue afectado por esta enfermedad. Y también la infección de la próstata de manera recurrente, la prostatitis. Hay estudios que señalan que puede ser también uno de los factores predisponentes. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de próstata? Al ser el más común. El cáncer de próstata, el pronóstico no es tan malo como otros tipos de cáncer, porque no ocupa los primeros lugares en muerte. El cáncer de pulmón, por ejemplo, provoca más muertes. El cáncer de páncreas, a pesar de no ser tan frecuente, provoca más muertes. El de esófago, el de estómago, son cánceres que sí tienen un pronóstico muy malo, muy mal pronóstico y un comportamiento muy agresivo. La sobrevida o la expectativa de vida es muy pobre en estos pacientes. Doctor, por ejemplo, imagínese usted que alguno de los televidentes del arte de curar en este momento esté diciendo: yo tengo 3 o 4 o 5 años que no voy al médico, que no voy al urólogo, que no voy al oncólogo, que no me hago un examen de la próstata. Me he descuidado por una razón o por otra, he estado muy ocupado. Esa persona, ¿qué síntomas podría estar manifestando
de que tiene algún tipo de cáncer de estos que son propiamente de los hombres y que no lo sepa. Y diga, yo quizás podría tener un cáncer y debo buscar ayuda profesional. ¿Cuáles son esos síntomas? Bien, en el caso, todo va a depender del órgano afectado. La sintomatología siempre va a depender del órgano que esté afectado. En el caso del cáncer de próstata, pues los síntomas van a ser básicamente relacionados con la micción, disminución del caño al orinar, o sea, del volumen. En cada micción el paciente presenta nicturia, se levanta durante la noche a orinar mucho, pero esto no es algo muy específico porque también con el aumento de tamaño de la próstata de manera benigna, una afectación benigna como la hiperplasia prostática benigna, va a dar estos síntomas y signos que no son tan específicos. Otros tipos de cáncer, como el de pulmón, sus manifestaciones van a ser básicamente con el aparato, que tienen que ver con el aparato respiratorio. Dificultad para respirar, tos, expectoración sanguinolenta, son algunos de los síntomas. Si el tumor es en el tracto digestivo, dígase estómago, colon, el paciente puede manifestar, referir dolor a nivel abdominal, evacuaciones con coloración oscura o con sangre. Si es con coloración oscura, nos sugiere que hay un sangrado en la parte alta del tubo digestivo y que esta sangre se digiere y adquiere esta coloración oscura por el hierro. Entonces son signos y síntomas que nos alertan de que está ocurriendo algo que no es normal en nuestro organismo. También todos sabemos que se ven acompañados estos síntomas con la pérdida de peso. Estamos conversando con el doctor Elvin Castillo Romero, el cual tiene su consultorio en el Centro Médico UCE, cirujano oncólogo, y que durante todo el programa hemos estado poniendo su teléfono para si ustedes quieren comunicarse con él. Ya en el próximo segmento, además de las recomendaciones que el doctor nos va a dar para evitar, no solo los hombres, también las mujeres, para que intentemos precaver y no tener que lamentar, para que, doctor, vamos a dejarle la pregunta siguiente en el aire, y es, ¿cada cuánto tiempo debe, por ejemplo, un hombre de hacerse su examen general, a qué edad y después cada cuánto tiempo repetirlo? Ustedes no se vayan, regresamos después de la pausa y no se olviden que para nosotros es muy importante, para el arte de curar, es muy importante que ustedes, que son lo más importante de este proyecto, se comuniquen con nosotros. Se han estado poniendo y se estarán poniendo durante todo el programa las redes sociales. Nosotros les prometemos que le vamos a responder. Incluso pueden también escribir a las redes del doctor Héctor Balcácer, @Dr. Héctor Balcácer, al arte de curar. Tenemos ya el canal también de YouTube, el arte de curar, donde se suben todos los programas. Entren, compártalo, denle like si les gusta, suscríbanse, por favor, porque este proyecto es tan de ustedes como nuestro. Y si ustedes nos hacen saber su parecer, nos dan sus sugerencias, nos dicen qué tema les gustaría que se trataran, qué cosa quisieran que corrigiéramos, pues para nosotros sería una bendición, porque eso hacen las familias, se apoyan mutuamente. No se vayan, regresamos con el doctor Castillo Romero aquí en el arte de curar. Gracias por amablemente esperarnos aquí en el arte de curar para seguir hablando sobre la prevención del cáncer, sobre todo preservación del cáncer en todos los sentidos, pero de una manera muy especial en el cáncer de los caballeros, ya que a veces son renuentes a ir al médico. Doctor, muchas veces no van, lo llevan. Sí, así es. No existe una cultura de acudir al médico en nosotros los latinos varones, y eso debe de cultivarse.
no solamente para prevenir el cáncer, sino también para tener una vida saludable. Es recomendable que acudan a un chequeo general desde los 20, 25 años, por lo menos una vez al año. No buscando cáncer, sino para evaluar al paciente y determinar que todo anda bien. Y si hay algo que no anda normal, pues entonces investigar qué es lo que está ocurriendo a tiempo. A tiempo. Ya desde el punto de vista del cáncer, sí hay edades establecidas para hacer lo que conocemos como el screening o el cribado, que es cuando evaluamos una población sana para diagnosticar a tiempo algún tipo de cáncer. Y los que se realizan mediante esta modalidad es el cáncer de próstata con el PSA, el tacto rectal y el chequeo rutinario con el médico. Lo ideal es que se inicie a los 40 años, pero si hay antecedentes en la familia hay que empezar antes. Claro. En el caso del cáncer de colon y recto, deben hacerse una colonoscopía la primera por lo menos a los 45 años. Anteriormente se sugería que se hiciera a los 50, y eso ha ido disminuyendo porque hemos visto esta enfermedad en pacientes de mucha menor edad. Entonces, con la colonoscopía se pueden, además de diagnosticar un cáncer de colon a tiempo, también se pueden evidenciar algo que veníamos hablando ahorita fuera del aire, y es la aparición de los pólipos. Exacto, los pólipos, que eso fuera de cámara hablábamos precisamente de los pólipos, y usted me decía que generalmente eran benignos, pero... Sí, los pólipos son lesiones benignas que aparecen en la mucosa, o sea, en el revestimiento interno del tubo digestivo, en este caso del colon y el recto en específico. Y esos pólipos, aunque son lesiones benignas, tienen una predisposición a convertirse en cáncer. Hay descrito una secuencia que pasan de ser adenomas, que son lesiones benignas, a convertirse en carcinoma. Y esta secuencia, si nosotros lo diagnosticamos en alguna etapa de ese proceso, antes de que se convierta en un cáncer, pues estaríamos prácticamente previniéndole a ese paciente un cáncer de colon. Claro. De ahí la importancia de acudir a los chequeos con tiempo y hacerse la colonoscopía a partir de los 45 años, aunque no tenga ninguna sintomatología. Doctor, como el cáncer de colon, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo en términos generales, usted decía que la colonoscopía ahora se recomendaba en 45 años, indistintamente para los hombres y para las mujeres, ¿o hay alguna diferencia de edad? No hay diferencia de edad. Lo que sí puede influir en el tiempo de inicio de realizar ese estudio es la predisposición genética. Si hay factores genéticos, factores de riesgo en esa persona o familiares afectados con cáncer de colon, hay que iniciar a una edad mucho menor. Doctor, ¿por qué cree usted, en su experiencia y en su ejercicio, que cada vez son más jóvenes los hombres que son diagnosticados con cáncer? Y yo pensaba en eso anoche cuando estaba investigando para el programa y decía, le voy a preguntar al doctor Castillo si él cree que quizás hay algún tipo de factores ambientales y del tan llamado cambio climático y eso. ¿A usted qué le parece, doctor? ¿Cuál es el parecer de la ciencia en esta parte de su quehacer, de la oncología? ¿Se ha llegado a relacionar? No creo que el factor del climático tenga que ver, porque no depende de si la persona vive un clima frío, caliente, que llueva o sequía, sino más bien a los factores carcinogénicos.
las personas se ven expuestas a estos factores predisponentes o que causan cáncer con mayor frecuencia. Se exponen más al uso de sustancias como el tabaco, el humo en las grandes ciudades también, que contribuye al riesgo de cáncer de pulmón, el estilo de vida, el alcohol, la dieta alta en grasas, el consumo de alimentos procesados, conservados, salados. Todo eso son factores de riesgo y nos venimos exponiendo más, consumimos más esa sustancia. Y los factores que nos protegen, el tener un peso ideal, el hacer ejercicio, lo estamos sustituyendo por ser cada vez más obesos y llevar una vida sedentaria. El mismo, tal vez, el estilo de vida que nos lleva la sociedad a trabajar mucho, pero sentado en un escritorio, a diferencia de en el pasado que se trabajaba mucho, pero era un trabajo físico de obrero en el campo. Eso son cosas que probablemente estén influyendo en la aparición de cáncer en personas cada vez más jóvenes. Ya, doctor, el tiempo, la verdad que es increíble. Tenemos un montón de preguntas incluso del público. Vamos a tener que luego en algún momento volver a seguir hablando de otras cosas como esta. Pero hay algo que para nosotros es sumamente importante y es que usted nos dé sus recomendaciones. En los 2 minutos que nos quedan vamos a tomarlo para eso. Las recomendaciones a los hombres y a las mujeres para intentar prevenir antes que lamentar. Bien, las recomendaciones principales es llevar un estilo de vida saludable. Cuando nos referimos a eso, nos referimos a alejarse de esos factores de riesgo y esos hábitos tóxicos que ya mencionamos, llevar una dieta saludable, más frutas, más verduras, menos alimentos grasos, hacer ejercicio y acudir al médico, a los chequeos de rutina, y entre un chequeo de rutina y otro, si presenta algún síntoma o algo que le llame la atención, acudir inmediatamente al médico. Ya, o sea que en estas recomendaciones del doctor, yo creo que ahí están las claves para nosotros poder intentar, en la medida de lo posible, cuidarnos y cuidar a los nuestros, porque generalmente, doctor, siempre hay alguien en la familia que no le gusta ir al médico. Y es lo que le dije, no van, lo llevan. Así que vamos a intentar concientizar aquí en el arte de curar en que es mejor precaver que lamentar. No hay una medicina mejor que la medicina preventiva. Así es. Gracias, doctor Castillo, gracias, Elvin Castillo Romero, cirujano, oncólogo, por haber estado aquí con nosotros. Durante todo el trayecto del programa, pues, ustedes han estado teniendo acceso a su teléfono. Si alguien luego lo olvida o no lo anotó, puede entrar al Arte de Curar en nuestro canal de YouTube, ahí ustedes van a encontrarlo. Y si no, pueden en las redes sociales del DR, Héctor Balcácer, ahí también pueden acceder a hacernos sus preguntas, que pueden incluir también que le demos la forma de comunicarse con cualquiera de nuestros invitados. Doctor, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Nuestro agradecimiento por habernos recibido en sus hogares y por ser parte del Arte de Curar. Hasta la próxima.